Tengan un buen día, estimados oyentes. Somos integrantes del quinto grado B de la Institución Nacional de Mujeres María Goretti, de la ciudad de Pacasmayo, ciudad balnearia. Quien les habla es Jade Herrera. Y hoy, con mis dos compañeras, Rubí Cornejo y Luz García, les presentaremos nuestro podcast titulado Folclorismo en la literatura peruana, en donde hablaremos acerca de un cuento del gran folclorista peruano José María Arguedas, el cual es La agonía de Rosunithi. Para eso, mis dos invitadas nos brindarán su opinión sobre este relato y nos brindarán algunos datos interesantes, tanto del cuento como del autor. Empezamos. Rubí, coméntanos, ¿cuál fue la iniciativa para leer este cuento? Bueno, la iniciativa vino por parte de nuestra profesora de comunicación, la cual siempre nos incentiva a sumergirnos en el mundo de la literatura. Llegando un día a comentarnos acerca del concurso de narrativa y ensayo José María Arguedas, por el cual conocimos a este gran etnólogo, antropólogo y folclorista peruano que a través de sus obras nos cuenta mitos, leyendas, costumbres y tradiciones de la cultura indígena de nuestro Perú profundo, además de contar hechos de su vida propia a través de ella. Es por ello que a Arguedas se le atribuye que él es la unión de dos mundos, la quechua y española. Además de leer el cuento en el aula junto a nuestra docente tutora, compartimos el cuento en casa. Esta resultó ser una experiencia muy agradable y confortable, ya que fortalece la unión como familia y entretiene de gran manera, porque es un cuento muy entretenido e interesante. Wow, eso suena muy interesante. Es importante compartir nuestros aprendizajes literarios tanto en casa como en otros ambientes. Así es, ya que de esta manera no solamente aprendemos nosotros, sino que también a aquella persona a la cual le compartimos esta experiencia literaria, siendo de gran ayuda para mejorar su léxico y comprensión lectora. Además que al compartir en familia, también hemos mejorado nuestra convivencia. Bueno, ¿y qué me pueden decir de este gran literato peruano José María Arguedas? José María Arguedas nació un 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Cursó sus estudios primarios en el Colegio San Juan de Lucana, Sempuquio. Su secundaria la realizó en Huancayo y Lima. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1931, obteniendo el título de licenciado en literatura. Además, estudió etnología, siendo bachiller en 1957 y doctor en 1963. Algunas de sus obras más conocidas y destacadas son Agua, de 1935, Yaguar Fiesta, de 1941, Los Ríos Profundos, de 1958, El Sexto, de 1961, Todas las Sangres, de 1964, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, de 1971. Además, como había mencionado, nosotros nos interesamos más por investigar a este gran literato, por lo mismo del concurso nacional de narrativa y ensayo, ya que quisimos saber el por qué él transmitía tanta tristeza en sus obras. Es cierto, nos centramos mucho en la vida de Arguedas para comprender mejor el contexto de sus obras y por lo del concurso. Y uno de los cuentos que leímos fue La agonía de Rosunithi. Díganme, ¿qué opinión tienen de este cuento y lo recomendarían? Desde mi perspectiva, claro que la recomiendo, ya que no solo destaca a una danza, la cual es la danza de las tijeras, sino que también destaca mitos, leyendas, creencias, costumbres y tradiciones que simbolizan la expresión de la cultura andina y una forma de manifestación de los hombres quechuas que bailan para mantener viva su cultura. Es un cuento muy interesante, ya que habla de la ceremonia de su muerte. Es a la vez la iniciación del nuevo danza, un bailarín del pueblo, en un ritual que simboliza la continuidad de la muerte y nacimiento en la naturaleza y los cultivadores de la tradición. El mensaje que nos transmite es de lucha tenaz de la cultura andina por no desaparecer. Interesante perspectiva. ¿Y qué datos curiosos nos pueden comentar de este cuento?
Un dato curioso es, por ejemplo, cuando Rasuniti ordena a su esposa que baje las mazorcas de maíz que luego serán depositadas como ofrenda en el lugar en que se lleva a cabo su último baile, llegándose a comprender que está pidiendo un alimento sagrado que la acompañará en su viaje al más allá. Otro dato curioso, que al igual que en el cuento La agonía de Rasuniti, donde se habla de un bailarín, el Danzak, también habla en otras novelas como Todas las sangres en 1964, El zorro de arriba y El zorro de abajo en 1971, siendo esta su obra póstuma. Y considero que es porque José María Arguedas tenía un amigo muy cercano, el que era un danzante de tijeras. Agregando otro dato interesante, tenemos a La agonía, la cual fue una pieza musical para violín que compuso Máximo Damián en 1969 para José María Arguedas, siendo esta tonada asociada a los danzantes de tijeras, los cuales intentaban expresar esa sensación de muerte como en el cuento La agonía de Rasuniti. Los detalles son interesantes. El mundo de la lectura y del folclorismo peruano guarda grandes sorpresas. Al parecer el tiempo se nos acaba. Fue un gusto tenerlas de invitadas. También agradecemos a nuestros oyentes. El tema de hoy fue interesante e importante. Esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad. Y recuerden, un libro abre muchas puertas y potencia nuestro desarrollo. Hasta luego.